Muy buenas tardes, noches a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia, sobre todo a la historia. El día de hoy tenemos la invitación a hablar de un tema que no está en agenda, porque ¿saben qué hay que hacer en el mundo que nos toca vivir de vez en cuando? Abstraernos de la agenda. Hoy en día está esta cuestión de no, hay que perseguir el algoritmo, hay que perseguir lo que dice hoy alguna declaración controversial. Sí, es verdad, hay negociaciones centrales en el conflicto en Ucrania. Sí, es verdad, el presidente de Argentina está involucrado en un escándalo internacional. Pero ¿saben qué está en agenda en realidad? ¿Saben cuál es la verdadera agenda? Hablar de feudalismo japonés. Así que el día de hoy vamos a hablar de la guerra Imjin. La guerra que muchos conocen, pero no saben que conocen. Muchos han tenido contacto con este conflicto en sus juventudes, en sus infancias, a través, tal vez, de algún escenario de Age of Empires 2 de Conquerors. Así que, sin más preámbulos, no se olviden ponerle like a esto y vamos a por ello. La guerra Imjin. En esta foto, en esta ilustración, tenemos un enfrentamiento entre la flota coreana de la dinastía Joseon o Joseon y o Joseon y un enfrentamiento, bueno, entre la flota coreana y la flota japonesa de Toyotomi Hideyoshi. En 1592, las fuerzas japonesas de Toyotomi Hideyoshi, quien venía de unificar Japón tras un largo periodo de conflictos internos, lo que había sido el periodo conocido como el Sengoku, o en completo el Sengoku Jidai, el periodo del país en guerra, Toyotomi Hideyoshi se propuso una ambición imperial: convertir a esa casta de guerreros samuráis que durante décadas se habían masacrado entre ellos en el sustento de un Japón imperial. Así se lanzó a la conquista de Asia, empezando por Corea, en una campaña que terminaría siendo una sangría de hombres terrible, tanto para japoneses como coreanos como para chinos. Así que el día de hoy vamos a hablar de este enfrentamiento, la guerra Imjin, que nos traerá quizás una de las unidades más características del Age of Empires. Y esa es la última referencia que voy a hacer al Age of Empires el día de hoy para contenerme. Así que a lo que los quiero invitar el día de hoy es a que hablemos de este conflicto que fue parte de la apuesta de un daimyo, de un señor de la guerra samurái, por convertir a Japón en la primera potencia de Asia. Así que, sin más preámbulos, vamos por ello. Antes de abordar el tema de la guerra Imjin, hay que señalar una cuestión, y es que nosotros hemos adelantado esto una vez hicimos una serie de referencias a este conflicto en un video más extenso de lo que va a ser este video que vamos a tener el día de hoy, y que creo es uno de los videos que más trabajo me ha tomado, que es el video del feudalismo japonés o el Sengoku Jidai, en el que analizamos la era samurái en Japón, las guerras de ese periodo del país en guerra, los distintos daimios que se disputaron el poder. Hablamos no solo del surgimiento de la clase samurái o la clase Bushi, sino que hablamos también de Oda Nobunaga, hablamos de Toyotomi Hideyoshi, también, por supuesto, de Uesugi Kenshin, Takeda Shingen y a quien vamos a hacer muchas referencias el día de hoy, de Toyotomi Hideyoshi. Así que si lo que están buscando es un análisis extensivo del fenómeno del feudalismo japonés y la era samurái en Japón, lo que les recomiendo es que vayan y, tal vez después de este video, ¿no?, puedan ponerse a ver el video del Sengoku Jidai. Pero bueno, en ese video analizamos un periodo conocido como el país en guerra, que tiene lugar a partir de la crisis de lo que se conoce como el shogunato Ashikaga. El shogunato Ashikaga entra en un ciclo de conflictos entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI que serán conocidos como las guerras Onin. A partir de eso se da el desmembramiento del poder que ejercían los shogun. Los shogun, o podríamos entenderlos como dictadores militares en el sentido de un poder excepcional o señores de la guerra,
eran los gobernantes militares de Japón. Provenían de la clase Bushi, la clase feudal japonesa, conformada por guerreros que poseían derechos sobre tierras y personas, y que a su vez estaban estructurados en una serie de jerarquías basadas en juramentos de fidelidad entre ellos. Ahora, esa clase Bushi, como tal, había llevado a la conformación de, por ejemplo, los daimios, que eran los daimios, señores de la guerra territoriales, que a partir de vínculos de parentesco, lealtades, se convertían en los señores de provincias y territorios, basados originalmente en lo que habían sido los yugo o las divisiones territoriales de Japón. Esos señores de la guerra, con sus huestes de vasallos armados, samuráis, miembros de la clase Bushi, se enfrentaban entre sí por el control de territorios, recursos y personas, por supuesto. A su vez, solían estructurarse a partir del parentesco, alianzas y los vínculos feudo-asiáticos. Ahora, durante el siglo XVI, tras siglos de guerras entre señores de la guerra, se va a dar un proceso de reunificación de Japón, ¿no? En toda esta serie de conflictos internos en los que tenemos totalmente descompuesto en decenas de señoríos militares a lo que había sido las islas del archipiélago de Japón, a partir de la segunda mitad del siglo XVI va a haber una serie de unificadores que se van a proponer restablecer alguna forma de autoridad central en Japón. Todavía existía un emperador que tenía un poder nominal sobre el archipiélago de Japón, pero la realidad es que no tenía mucho poder. Era una figura sobre todo simbólica, como va a ser durante los próximos siglos. El primero de estos grandes unificadores que se va a proponer poner bajo su tutela a los daimios de Japón es Oda Nobunaga. Oda Nobunaga, despiadado, pero también un gran líder militar, es el primer gran unificador que va a llegar a dominar alrededor de 1/3 de la isla principal de Japón. Lo que en un periodo en el que, como vimos en el mapa anterior, la isla estaba descompuesta en montones de señoríos militares, era una gran proeza militar. Sin embargo, Oda Nobunaga va a fallecer sin completar la unificación de Japón y se va a imponer el liderazgo de una segunda figura, que es la figura de Toyotomi Hideyoshi. De todos los unificadores, el único que es de origen plebeyo. Todos estos grandes daimios, estos líderes militares, provenían de la clase Bushi, de la nobleza japonesa, que como tal era una nobleza militar. Aunque no todos los Bushi eran nobles. No, por las dudas. No está de más la aclaración. Pero la particularidad de Toyotomi Hideyoshi es que era de origen plebeyo. No pertenecía a la nobleza y no se esperaba que pudiera llegar a ese nivel de poder. La unificación, ¿no?, va a tener una tercera figura en Tokugawa Ieyasu. Ahora, todo este periodo de guerras intestinas entre señores va a llevar a una transformación de lo que era el arte de la guerra del Japón feudal. Los samuráis originalmente eran guerreros que peleaban a caballo como arqueros. De hecho, los enfrentamientos entre los primeros samuráis consistían básicamente en duelos de arqueros a caballo que se enfrentaban a la distancia midiéndose con flechas y básicamente se planteaba un enfrentamiento con honor, no se atacaba al caballo, se buscaba asesinar al jinete. Eso ocurría más o menos en el siglo X. Lo cierto es que para el siglo XVI la transformación en el arte de la guerra es absoluta y ha habido montones de transformaciones en cómo se organizan los ejércitos que llevan a que, para empezar, amplíen su número, pero también utilicen otras formas de combatir. Por ejemplo, la incorporación de la yari o lanza que se utilizaba para derribar a estos jinetes que esperaban pelear desde la silla de su caballo. Entonces, soldados de infantería armados con yaris intentarían voltear a los jinetes y rematarlos en el piso en muchas ocasiones. Otras formas, ¿no?, de combatir a partir de ahora van a incluir formaciones de infantería. En el combate cercano se utilizaba la katana, ¿no?, la legendaria espada japonesa, que muchas veces pensamos, ¿no?, que era el arma principal, pero era el arma para el combate cercano.
un ejército de este periodo seguramente tendría la katana envainada en formación y la desenvainaría cuando el combate se volviera muy cercano. El resto del tiempo combatirían con yumis o arcos o yaris y lanzas o naginatas, que serían el equivalente a la alabarda del Japón imperial. Una gran transformación que va a tener lugar en la forma en que los daimios llevan a la guerra a partir del siglo XVI es justamente la llegada de comerciantes europeos, principalmente portugueses, que traen a Japón las armas de fuego portátiles. Los Tanageshima o mosquetes y los tepo o arcabuces eran las armas de fuego que utilizaban los soldados japoneses del periodo Sengoku y a lo largo del periodo posterior. Estas armas de fuego portátiles revolucionan la guerra, porque eran capaces de atravesar la armadura, no se necesitaba un entrenamiento de años para utilizarlas, como ocurría con los arcos largos que utilizaban los guerreros a caballo, y básicamente cualquiera podía matar a un gran guerrero con un arma de estas. Así, progresivamente a partir del siglo XVI, las armas de fuego portátiles empiezan a ser incorporadas masivamente por los guerreros samurái. Muchas veces tenemos esta idea de que el samurái peleaba cuerpo a cuerpo y no usaba armas de fuego. No, olvídense de eso. Las armas de fuego eran las armas favoritas por excelencia. Eran terriblemente mortales, provocaban heridas horribles que se infectaban y aseguraban la muerte del contrincante. También tenemos la utilización de cañones. Se empiezan a utilizar cañones como armas de artillería, tanto para los asedios como para enfrentar formaciones de infantería. Ahora, la incorporación de las armas de fuego va a fortalecer un fenómeno que ya se había empezado a dar a partir de las guerras Onin, que era la utilización masiva de los soldados Ashigaru. ¿Qué eran los Ashigaru? Eran los soldados campesinos o soldados plebeyos que tenían su principal fuerza en el número, no poseían reconocimiento o acceso a tierra, sino que eran producto de una leva entre los arrendatarios o los feudatarios de un señor que los llevaba al campo de batalla. Muchos de ellos combatían con yaris o con arcos, bueno, también a veces con katanas y otro tipo de espadas. Se los utilizaba en los asedios, por ejemplo, para prender fuego los edificios, ya que gran parte de las estructuras, incluso de los castillos, eran de madera. Pero a partir, sobre todo, de la llegada al poder de Oda Nobunaga, ¿no? A partir del ascenso de Oda Nobunaga, y tal vez es una de las explicaciones de su ascenso, en realidad, lo que vamos a ver es que los soldados Ashigaru empiezan a tomar cada vez mayor protagonismo. Oda Nobunaga planteaba que, bien entrenados en formaciones hábiles, los Ashigaru podían hacer frente a un soldado de la clase Bushi Samurai. Así, soldados Ashigarus equipados con arcos, con lanzas y sobre todo con armas de fuego son utilizados en formaciones en las que la disciplina y el número son los determinantes en el campo de batalla. Estas reformas impuestas por Oda Nobunaga van a convertir a sus ejércitos de Ashigarus en una fuerza formidable que cambia la lógica de la guerra y también su escala, porque se podía engrosar las filas de su ejército y llevar al campo de batalla fuerzas mucho más numerosas si se tenía a campesinos pobres bien armados y bien equipados. Podríamos inscribir esto, como hace Geoffrey Parker, en el proceso general de la revolución militar, ¿no? Esta idea de la transformación del arte de la guerra a partir de la incorporación de las armas de fuego, la disciplina, los soldados profesionales. Podríamos decir que los soldados Ashigaru, armados con armas de fuego portátiles, son una cara de esa revolución militar en Asia. Una particularidad del ejército de Oda Nobunaga es que va a tener entre sus oficiales a un soldado de origen plebeyo llamado Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi va a ser un hábil comandante al servicio de Oda Nobunaga que va a dirigir a algunas de sus mejores fuerzas en las victorias más resonantes del señor de la guerra que llegó a dominar un tercio de Japón. Así, al momento de la muerte de Oda Nobunaga en 1583, el tercio en el centro de la isla principal de Japón estaba bajo el dominio del clan Oda,
y sus seguidores. Cuando Oda Nobunaga es asesinado, Toyotomi Hideyoshi, uno de sus servidores más fieles, se va a poner a la cabeza de sus fuerzas y va a tratar de reemplazar a ese señor de la guerra que había logrado aplastar a numerosos enemigos y clanes. Este hombre plebeyo, que no se suponía que pudiera llegar a tener el puesto de daimyo, se va a convertir en el hombre más poderoso de Japón. Toyotomi Hideyoshi aplasta a los conspiradores que habían asesinado a Oda Nobunaga y en una serie de campañas militares expande los dominios del clan Oda hasta llegar a territorios que ni siquiera en la historia de Japón habían sido dominados por los shogunatos centralizados. Por ejemplo, el shogunato Ashikaga nunca había tenido control sobre la isla de Shikoku o la isla de Kyushu. Estas islas, por ejemplo, dominadas Shikoku por los Chosokabe y Kyushu por los Shimazu, eran territorios en donde nunca hubo un poder central que tuviera control efectivo. Hacia el este, todavía el poderoso clan Hoyo dominaba gran parte de lo que es la región de Kanto, y con su fortaleza en Odawara eran un poder formidable. De hecho, ni siquiera el propio Nobunaga había logrado aplastarlos. Y si se preguntan por este territorio, Tokugawa Ieyasu, que había sido un aliado de Oda Nobunaga, va a seguir siendo lo de Toyotomi Hideyoshi. Una serie de campañas en las que moviliza a los ejércitos más grandes que haya visto Japón en su historia para conquistar las islas de Shikoku y Kyushu. Toyotomi Hideyoshi moviliza 100.000 soldados. Este plebeyo va a convertirse en el conquistador más eficiente de la historia de Japón. Así, los Chosokabe son derrotados y también los Shimazu. Pero a diferencia de Oda Nobunaga, que era un líder despiadado, Toyotomi Hideyoshi es un hombre al que le gusta conciliar, acordar y negociar. Por ejemplo, los Chosokabe habían salido de su territorio original en Tosa y habían conquistado el conjunto de la isla de Shikoku en contra de lo que había sido el liderazgo de Nobunaga y ahora de el liderazgo de Hideyoshi. Y Hideyoshi los derrota, pero no por eso los asesina a todos o les saca todas sus tierras, sino que los reduce a la región de Tosa, a un tercio de la isla, y el resto del territorio lo reparte entre otros feudatarios. Lo mismo hace prácticamente con los Shimazu. El último clan que se opone firmemente a el gobierno de Toyotomi Hideyoshi y el conjunto de Japón en la década de 1580 es el clan Hoyo. El clan Hoyo, al este en la región de Kanto, va a ser enfrentado en una campaña en la que se movilizan 150.000 soldados. ¿Saben qué es lo interesante? No, perdón, 200.000 llega a movilizar, según algunas estimaciones. Que los Hoyo eran un oponente totalmente formidable. Lograron poner en el campo de batalla 50.000 hombres, números que nunca se habían visto. Hasta el periodo de Oda Nobunaga, las grandes batallas del Japón feudal eran entre ejércitos que llegaban a 10.000 soldados, 8.000, 12.000, 20.000 hombres. Era una fuerza descomunal. Y de repente se había transformado la escala de la guerra. Y los Hoyo, que de repente no tenían el número de combatientes suficiente para enfrentar a Hideyoshi, deciden hacer una guerra defensiva. Y con avanzadas técnicas de sitio y artillería, Toyotomi Hideyoshi destruye la fortaleza de Odawara y aplasta al clan Hoyo, convirtiéndose así en el líder indiscutido de Japón a partir de 1590. ¿Qué quería decir esto entonces? Que Hideyoshi ahora había logrado, tras décadas de guerras intestinas entre señores, unificar Japón. Había un gran problema: Hideyoshi no era noble, entonces no podía utilizar el título de shogun propiamente. Sin embargo, tal vez hizo alguna manipulación ahí en su linaje
y asumió el título de Taiko o regente. A partir de ahora, Hideyoshi es el regente de todo Japón. Y a su servicio han quedado el conjunto de los daimios, los señores de la guerra, que durante siglos habían gobernado en sus propios territorios y ahora todos respondían a una cabeza, ¿no? Toyotomi Hideyoshi. Todos estaban atados por juramentos, por lealtades, por reconocimiento a sus tierras, pero también por la movilización de vasallos armados en caso de guerra al Taiko. A su vez, para tratar de pacificar esta sociedad y para asegurar la lealtad de los daimios y la clase Bushi, Hideyoshi hace una serie de reformas que tipifican a la clase Bushi, le dan un número fijo a los daimios, a los territorios que se entregan, y se busca, por ejemplo, desarmar a los plebeyos que no están incorporados a los ejércitos del Taiko. Lo que se busca es confirmar los privilegios de esa clase, asegurar su lealtad en caso de ir a la guerra, pero también evitar las guerras intestinas y los levantamientos campesinos, asegurar que los campesinos, los productores, estén atados y fijos a la tierra y entreguen los tributos que corresponden a la clase Bushi. Ahora, esta idea de conformar una regencia que perdure en el tiempo es un desafío, primero porque es plebeyo. Una de las grandes obsesiones de Toyotomi Hideyoshi es asegurar un heredero. De hecho, él tiene a su primer hijo varón ya de grande, que es su futuro heredero, por ahora. El otro gran desafío es cómo readaptar a una masa de hombres que han hecho de la guerra su profesión, que llevan décadas matándose entre ellos, y cómo prepararlos para vivir en la paz. Voy a hacer una analogía y espero que se me entienda. No estoy diciendo que es igual, pero esto no ocurrió solo en Japón. Este fenómeno que va a ocurrir en el Japón de Toyotomi Hideyoshi es similar, si queremos, a lo que ocurrió con la ideología de la paz de Dios y las cruzadas en Europa. ¿En qué sentido? Por favor, es una analogía, no explico, no estoy diciendo que es lo mismo, pero para pensar la problemática. Las cruzadas son en gran parte un producto de la necesidad del sistema feudal de externalizar su violencia. Podían seguir matándose entre ellos o matar a personas de otras religiones. Y la ideología de la paz de Dios planteaba, bueno, no vas a matar cristianos, vas a matar infieles. Y a su vez se tipificaba y ordenaba, bueno, los plebeyos no tienen armas, son los laboratores, los señores son los que portan las armas, son los velatores los que deben proteger a la cristiandad. Acá ocurre algo similar. Uno de los grandes problemas que tenía Toyotomi Hideyoshi para asegurar la paz interna tras décadas de una clase de terratenientes militares matándose entre ellos es justamente que no se los puede mantener alejados de la guerra. Pero también hay que evitar que sigan matándose, porque ahora de lo que se trata es de que Japón esté unificado. Y acá lo acaba de hacer un comentario Ulises Sotelo y dice, ahora vas a matar coreanos. Sí, básicamente sí. De lo que se trata es de externalizar esa violencia hacia afuera. Pero también había un proyecto imperial de Japón que ya había aparecido en Oda Nobunaga. Oda Nobunaga, cuando tenía a Hideyoshi a su servicio, había planteado que uno de sus objetivos era en algún momento impulsar la conquista de Asia por parte de Japón. Una conquista por lo menos ambiciosa. Hideyoshi ya había comentado esto a el daimyo del clan Mori. Su perspectiva era convertir a Japón ahora en un estado imperial y utilizar a todos esos guerreros y señores de la guerra curtidos que tienen décadas de conflictos atrás y se han dedicado a perfeccionarse en el arte de matar, en una clase de conquistadores que puedan asegurar botín, tierras, pero también evitar matarse entre ellos. Porque, de nuevo, ¿cómo los reincorporás a la vida en sociedad? Bueno, hay que asegurar que tengan dónde conquistar, dónde obtener botín, dónde obtener tierras. Así, Toyotomi Hideyoshi se propone
la conquista de China. China. Vamos a plantearlo en estos términos. China es la superpotencia del mundo a lo largo de su historia, excepto entre los siglos XIX y el siglo XX. Y ahora, bueno, está recuperando ese lugar. Es la línea que mantiene el Partido Comunista. De hecho, el Partido Comunista de China, ¿qué sostiene? Y el liderazgo de Xi Jinping y compañía. Que China está recuperando el lugar histórico que siempre le correspondió. China, a lo largo de su historia, dicen, siempre fue una gran potencia. Siempre fue el país más poblado del mundo, con la industria más importante, con una cantidad de territorio fijo enorme. China es la superpotencia del mundo en el siglo XVI. Es el estado más grande y poblado, solo comparable para pensar algo que puede competir el Imperio Otomano como tal. Y Japón es este archipiélago en el Pacífico. Toyotomi Hideyoshi, ¿no?, que ha logrado unificar un Japón que tiene 15 millones de habitantes, plantea conquistar la China de la dinastía Ming, en donde hay 10 chinos por cada japonés. La China de la dinastía Ming, hacia el año 1600, tiene 150 millones de habitantes. Es territorialmente mucho más extenso que Japón. Pero no solo se trata de eso. Toyotomi Hideyoshi era muy ambicioso. ¿Qué es lo que planteaba? Bueno, primero, esto es real, quiero remarcar que esto es real por las dudas. Vamos a conquistar China. El imperio más grande y más importante del mundo. El país del medio. Los chinos se consideraban el reino del medio, el reino celestial, porque ellos mismos se consideraban la civilización y el centro del mundo. Una vez que conquistemos China, decía Toyotomi Hideyoshi, vamos a mudar nuestra corte imperial y nuestro centro de operaciones a Beijing o Pekín. Y desde Beijing vamos a lanzarnos a la otra gran conquista, que es la conquista de la India. El otro gran estado, ¿no?, de Asia. Y una vez que se produzca la conquista de la India, las Filipinas, el puerto de los portugueses de Macao y otros territorios, y también Manchuria, quedarán bajo control del poderoso imperio japonés. Así que lo que estaba planteando es que iban a conquistar China, la India, Manchuria, las Filipinas. Y yo no quiero hacer este chiste, pero lo quiero hacer. Es Toyotomi Hideyoshi con la percepción totalmente alterada de la realidad. Ahora, para conquistar China, tiene que emprender una campaña militar de una escala impresionante. La China de los Ming es una gran potencia. La dinastía Ming llega al poder en el siglo XIV y va a gobernar China hasta el siglo XVII. Como tal, el imperio de los Ming era un imperio de 150 millones de habitantes a finales del siglo XVI, que tenía una poderosa industria que crece en este periodo, y que uno de los grandes debates que han marcado los historiadores es por qué los chinos de la dinastía Ming no conquistaron el mundo, ¿no? ¿Por qué no se lanzaron a la colonización de América o de África o de otros periodos? De hecho, lo he citado más de una ocasión, pero Wallerstein, cuando hace su obra El moderno sistema mundial, en donde analiza cómo se construye el mercado mundial, el capitalismo, se plantea en el primer capítulo el debate, ¿por qué fue Portugal, por qué fue España y no fue China?
Y hay muchos motivos, pero lo cierto es que China era una gran potencia, había desarrollado la navegación incluso hasta el Océano Índico en este periodo, pero se había replegado hacia el interior. China se veía a sí mismo como el centro del mundo, consideraba que el conjunto de los estados que rodeaban a China eran básicamente vasallos, inferiores, y que la civilización residía en China, que lo importante estaba en China, la cultura, las riquezas, y que más bien el resto de los estados orbitaban en torno a China. Ahora, el ejército de los Ming era un ejército de cientos de miles de soldados. Hablamos del estado más poblado del mundo, con una producción de hierro que en el siglo XVI superaba a la de Europa en su conjunto, por ejemplo. Ese ejército estaba siendo movilizado constantemente, no con afanes conquistadores, sino para defenderse. El ejército de los Ming tenía que defender a China, el reino del medio, de sus enemigos externos. Y una fuerza que contaba con una organización burocrática extensa y con todas las armas que se pueden imaginar. Era una superpotencia militar. Caballería, infantería, que iba armada con largas lanzas y que peleaba acorazada y en formaciones. Estas formaciones, conocidas como la formación de pico de pato, si no me equivoco, sí, pico de pato, eran formaciones que combinaban armas como lanceros, hombres armados con grandes escudos al estilo de paveses y también armas de proyectiles. Así, en un ejército organizado, formado de armas combinadas, los chinos tenían una fuerza de cientos de miles de combatientes. Uno de los elementos que le daba superioridad al ejército de los Ming frente a las fuerzas con las que solía combatir era el elemento tecnológico. Cuando hablamos del elemento tecnológico, por supuesto hablamos de las armas de fuego. A partir del siglo XVI sobre todo, pero ya desde el siglo XV, los Ming utilizaban masivamente armas de fuego portátiles y eran extremadamente ingeniosos. Cuando vemos las armas de fuego y pensamos armas de fuego portátiles, no piensen en que todos usaban arcabuces o la formación de pato mandarín. Exactamente, pato mandarín, no pico de pato, pato mandarín. Cuando usaban armas de fuego nos referimos a que fabricaban todo tipo de armas de fuego portátiles. Por ejemplo, usaban cañones portátiles de mano de distintos calibres. Les ponían capaz varios proyectiles o incluso usaban armas que eran varios cañones. Esto era una suerte de escudo pavés que a su vez tenía un cañón principal y varios cañones chiquitos. Se cargaban todos juntos y se disparaban, ¿no? Y se disparaban varias balas a la vez, montones de proyectiles, y a su vez el combatiente estaba protegido de los disparos enemigos por este escudo que tiene a su vez salida las bocas del arma. También usaban armas al estilo de mosquetes o rifles largos que eran llevados por dos soldados a la vez, cañones portátiles, entre otros. Ahora, todas estas armas eran en su mayoría de carácter defensivo. Las fuerzas chinas en este periodo no procuraban realizar conquistas, a veces realizaban expediciones punitivas, pero cuando vemos lo que era la política de defensa de los Ming, en el sentido de la política militar, se basaba en la construcción de fortalezas, el equipamiento de las mismas con cañones, para protegerse de los enemigos exteriores. Y ahí es donde aparece esta cuestión. ¿De quiénes se querían proteger los chinos? Bueno, una de sus principales preocupaciones eran los pueblos mongoles. Los pueblos mongoles de las estepas seguían atacando las fronteras de China. Los khanatos mongoles atacaban una y otra vez y realizaban incursiones. Incluso en los siglos XV y XVI llegaron a atacar los muros de Beijing. Y ahí es donde está la cuestión tecnológica. Los mongoles no tenían los medios para romper las defensas de China. Una constante en la historia de la dinastía Ming y su pelea contra los mongoles es que, por ejemplo, cuando una horda mongola llegaba a las puertas de Beijing, capaz que las fuerzas Ming no tenían los medios para derrotarlos. Pero la horda mongola tampoco tenía los medios para ingresar al centro de la ciudad. Entonces saqueaban los suburbios y demás y eventualmente se iban. Otro de los grandes problemas eran los pueblos de Manchuria. Los manchúes
eran considerados bárbaros por los Ming. Y originalmente los manchúes no tenían armas de fuego, no tenían esa cuestión tecnológica. Entonces, los soldados del ejército Ming, con formaciones de infantería y armas de fuego, podían derrotarlos. Estos hacían ataques en la frontera del norte de China y eso era todo. Otro de los grandes enemigos eran los piratas Wako, o los piratas japoneses y chinos que atacaban las costas de China. Ahora, un gran problema para los Ming es que a partir del siglo XVI, los manchúes empiezan a utilizar armas de fuego. Y a partir de que empiezan a utilizar armas de fuego, son una amenaza más peligrosa. Cuando esos manchúes tengan esas armas para enfrentar a las fuerzas de los Ming, se van a convertir en un adversario que puede más que hacerles frente en el campo de batalla. Y progresivamente van a tener mucha importancia en China. Pero no les quiero spoilear. El emperador de China durante el último cuarto del siglo XVI y las primeras 2 décadas del siglo XVII es el emperador Wanli, uno de los emperadores más longevos de la historia de China, no en vida, sino en gobierno, 50 años prácticamente. Spoiler, es el último emperador de la dinastía Ming. ¿Chan? Ese emperador de la dinastía Ming llevó adelante un proceso de industrialización, de desarrollo económico, y lo que fue conocido como las 3 grandes campañas militares en las crónicas de China y de la dinastía Ming. Las 3 grandes campañas incluyeron una campaña para aplastar una rebelión en el sudeste de China, una campaña para aplastar un motín y rebelión en el norte protagonizado por chinos y mongoles, y la tercera gran campaña, que es la única que en realidad fue una gran campaña militar, va a ser la campaña para pelear contra los japoneses en Corea. Toyotomi Hideyoshi consideraba que para conquistar China había que hacer pie en otro territorio. Ahora, Japón había estado bastante ocupado, ¿no? La sociedad japonesa había estado muy ocupada matándose entre ellos durante décadas. ¿Cómo conocían China? ¿Cómo conocían otros territorios? Bueno, su contacto con mercaderes, sobre todo con mercaderes europeos, les había llevado a tener un gran conocimiento de la geografía de Asia y de otros territorios. Es así que Hideyoshi proyectaba conquistar China para después conquistar la India. Pero eran a su vez extremadamente pretenciosos y muchas veces, no me está saliendo la palabra, no solo megalómano era Hideyoshi con esto de querer conquistar toda Asia, sino que eran muy confiados, excesivamente confiados. Hideyoshi consideraba que para conquistar China, primero había que hacer pie en un territorio más cercano a Japón. Lanzarse directo de Japón a China era arriesgado, y por eso posó sus ojos sobre la península de Corea. Su proyecto era asegurar el pie en Corea para desde Corea por tierra invadir China. La península de Corea a lo largo de toda la historia es un gran problema para los propios coreanos. Como hemos visto en el video de la guerra de Corea, que se ha convertido en el segundo video más largo de este canal y que recomiendo ampliamente, Corea tiene la incómoda posición de siempre haber estado cerca de grandes estados, grandes conquistadores, porque está rodeado por Rusia, Mongolia, China y Japón. O sea, la península de Corea a lo largo de su historia va a ser invadida y o ocupada por mongoles, japoneses, chinos, rusos y estadounidenses. Pero eso es historia para otro día. La península de Corea en el siglo XVI era gobernada por la dinastía Joseon o Joseon. Esta dinastía no ve con muy buenos ojos la idea de que, como planteaba, ¿no? Toyotomi Hideyoshi, las fuerzas japonesas vayan a Corea para desde ahí invadir China. Los Joseon van a gobernar hasta el fin de la monarquía y hasta el fin de la independencia de Corea. Cuando en el siglo XX una potencia que tal vez estamos mencionando ahora
invada y conquista Japón y sea una colonia, Corea, y sea una colonia, les spoileé, una colonia japonesa durante 35 años. Tema que analizamos en el video de la Guerra de Corea. Ahora, los Joseon, la última dinastía de una Corea independiente como tal, promovieron el budismo, el acercamiento cultural a China, y China siempre vio este territorio como una periferia de su propio imperio. Toyotomi Hideyoshi ni siquiera sabía que Corea era un estado independiente, no lo consideraba un estado independiente. En sus propios términos, Corea era en realidad un feudo de otros señores de la guerra. Él lo que esperaba, ¿no?, con esta conquista era mantener el fervor, ¿no?, de las victorias que habían llevado a la conquista de todo Japón y asegurar la lealtad de sus seguidores. Uno de sus vasallos era So Yotiyoshi, del clan So. Los So, que tenían control en el oeste de Japón, gobernaban una de las islas que se encuentra en el estrecho de Corea, que es la isla de Tsushima. A partir de esto, Toyotomi Hideyoshi creía que en realidad Corea era un feudo de los So, no era un estado independiente. Entonces esto lleva a una serie de confusiones a la hora de proyectar las operaciones militares. Finalmente, Toyotomi Hideyoshi, cuando cae en cuenta que es un estado independiente, propone pasar a través de Corea con su ejército para después invadir China. Y le envía esta propuesta al rey de Corea. Ahora, imagínense que sos Seonjo de Joseon, el rey de Corea, y un caudillo militar japonés te propone pasar con un poderoso ejército por tu territorio para conquistar China, que es históricamente un estado con el que tenés más o menos buenas relaciones, aunque es como un vecino demasiado poderoso a tu lado. Pero, ¿es una idea astuta permitir que decenas de miles, quizás más, soldados japoneses pasen por tu territorio? Por supuesto que no. Es así que Toyotomi Hideyoshi cambia de parecer y plantea: bueno, hay que cambiar el enfoque. Vamos a conquistar Corea militarmente y hacer de Corea nuestra base de operaciones militares para conquistar China. Así, Toyotomi Hideyoshi se propone conformar un poderoso ejército con el objetivo de llevar adelante la expedición naval más grande que haya visto el mundo hasta ese momento. ¿A qué nos referimos? Nunca antes en la historia de la humanidad se había llevado adelante una invasión anfibia de la escala de la que vamos a ver. Toyotomi Hideyoshi, el unificador de Japón, moviliza a 157.700 soldados para invadir Corea y de ahí invadir China. Es un ejército descomunal. Nunca Japón había visto una fuerza expedicionaria de ese tamaño. Cientos de barcos van a ser utilizados para trasladar a 157.000 samuráis y ashigarus para conquistar la pequeña península de Corea. Son una fuerza militar curtidísima con décadas de experiencia en guerras civiles a sus espaldas, habiéndose masacrado entre ellos y totalmente preparados para la guerra terrestre. Ahora, no solo se trata de un poderoso ejército, sino que hay que movilizar y hay que disponer de una flota que pueda trasladarlo. Acá es donde entra la flota de Toyotomi Hideyoshi. Si bien el combate naval era común en Japón, tratándose de un archipiélago, los japoneses estaban muy acostumbrados a pelear entre ellos. Los buques japoneses recibían el nombre de bune. Y una de las grandes creaciones de esta flota de guerra japonesa, que va a estar formada de cientos de buques, en su mayoría buques de transporte para movilizar a las tropas a Corea, es el Aketa Bune. ¿Qué es el Aketa Bune?
Es básicamente una fortaleza flotante. Es un buque de guerra pesado que tenía un castillo en su centro y que estaba pensado como una plataforma de ataque y abordajes. ¿Cómo concebían la guerra naval los japoneses de este periodo? Básicamente como una extensión de la guerra en tierra. Los buques tenían troneras para disparar con arcabuces o mosquetes, con arcos y flechas, y el grueso del combate, a veces se utilizaban algunos explosivos de mano, y el grueso del combate estaba en el abordaje. Este buque, como el Aketabune, justamente era alto porque esto permitía tener una posición de disparo ventajosa ante los enemigos. Podías ver el conjunto de la cubierta y desde ahí arrojar proyectiles, disparos o abordarlo con mucha facilidad. Así, el Aketabune es la gran pieza de la armada japonesa, que también está compuesta de bunes y otros buques más ligeros que están concebidos para transportar a las tropas y en el campo de batalla como una plataforma para abordajes. El comandante de las fuerzas japonesas va a ser Konishi Yukinaga, un daimyo que es el daimyo... Se me fue la región. Yo sabía la región. Ya me voy a acordar. Un daimyo que es uno de los principales seguidores de Toyotomi Hideyoshi, lo ha acompañado en el conflicto de la unificación, ha peleado contra los Hoyo, ha peleado contra otros enemigos y ahora va a dirigir a la mayor fuerza expedicionaria que haya reunido Japón. Así, en mayo de 1592, el masivo ejército japonés desembarca en Pusan, también se le dice Busan. Pusan es históricamente el puerto más importante de Corea. Se encuentra en el sur de la península y es una posición estratégica. De hecho, cuando... Spoiler del video de la guerra de Corea, vean el video de la guerra de Corea. En Busan también desembarcaron las tropas yanquis, las primeras fuerzas estadounidenses que pelean la guerra de Corea. Decenas de miles de guerreros japoneses preparados para la guerra desembarcan en Pusan y toman la ciudad con mucha facilidad. Corea no era una potencia militar, no era un gran estado, no tenía un ejército poderoso y no estaba acostumbrado a hacer la guerra. No contaba con un ejército como tal para hacer frente a una fuerza de estas capacidades. Esperaban un triunfo diplomático, esperaban ayuda de China o algún medio para lograr enfrentar a los japoneses. Pero lo cierto es que el ejército que desembarca es una máquina bélica extremadamente poderosa que toma Pusan con mucha facilidad y saquea la ciudad. Así, la guerra inicia con la toma del principal puerto de Corea por parte de las fuerzas japonesas. Las fuerzas que improvisan las tropas de Joseon, las tropas Joseon, no van a ser capaces de hacer frente a guerreros samuráis extremadamente preparados para el combate cuerpo a cuerpo, equipados con armas de fuego, con años de experiencia a sus espaldas. Así que en los primeros combates y en gran parte de todo lo que son los enfrentamientos terrestres, las fuerzas japonesas masacran a los intentos de ejército que los coreanos intentan poner delante de eso. Y a su vez se produce la caída de todo un conjunto de ciudades y fortalezas en manos de los japoneses. Las defensas no estaban preparadas para las técnicas de sitio, las armas de fuego y los explosivos que traen los japoneses y la rapidez. Es una campaña relámpago en la que en tan solo unos meses los japoneses se van a apropiar de la mayor parte de la península de Corea. En solo unos meses. Así avanzan adelante en territorio y se comportan como un ejército de ocupación, con todo lo que corresponde. Llevan adelante masacres de población civil, saqueos, reducen a la población básicamente a la condición de siervos o tributarios, violaciones,
es una guerra de ocupación extremadamente sanguinaria. Estaban muy acostumbrados a la guerra y los coreanos no estaban preparados para la brutalidad que desplegarían. La línea azul es la línea de esta primera incursión en Corea. Ya vamos a ir a la línea celeste después. Así, desembarcan en Pusan y rápidamente avanzan hasta tomar Seúl, actual capital de la República de Corea, y rápidamente hasta tomar Pyongyang, actual capital de la República Popular Democrática de Corea. Ahora, mientras las fuerzas japonesas se adentraban en el territorio de la península de Corea, van a tener algunas dificultades. Una de ellas es que, bueno, hay que proveer a esta fuerza militar que ha desembarcado en otro territorio de alimentos, armas, municiones, refuerzos. La logística es un desafío cuando estás llevando adelante una guerra del otro lado del mar. Y progresivamente, a medida que avanzan en la península, las líneas de suministro se hacen más extensas y hay otras dificultades. Ahora, imagínense que a su vez no tengas el control de los mares. Ahí es donde aparece el almirante Ji Sun-shin. Ji Sun-shin, almirante del ejército coreano y a su vez, spoiler, héroe nacional de Corea, va a proponer enfrentar a los japoneses donde eran más débiles. Los coreanos no tenían los números, ni el ejército, ni las fuerzas, el entrenamiento, ni la experiencia para enfrentar a las fuerzas de los samuráis, ¿no? De la poderosa clase Bushi japonesa. Para enfrentarlos hay que recurrir al mar. Los japoneses pueden estar muy preparados para la guerra terrestre, pero no están tan acostumbrados a combatir en alta mar. Es así que Ji Sun-shin propone armar una poderosa flota de guerra coreana con el objetivo de destruir los buques japoneses, cortar sus líneas de suministros y aislarlos en Corea. Ahora, los buques coreanos ya eran buques altos, fortificados. Oh, me olvidé el nombre de este buque. Tiene un nombre. Caesón, Canesón, Claesón, Claesón. Ya me va a venir. Equipados con cañones, pensados como plataforma de disparo y no para realizar abordajes contra el enemigo. Pero a su vez, Ji Sun-shin plantea tomar los planos de un modelo de buque que ya se había utilizado en el pasado y producirlo nuevamente para combatir a las fuerzas japonesas. Además de estos buques artillados que eran parte de la armada coreana, se va a incorporar a el barco o buque tortuga, también conocido como el Kobuksón. ¿Qué es el Kobuksón? Podríamos pensarlo como el primer barco acorazado de la historia del mundo. El Kobuksón es un buque artillado cubierto por planchas de madera tachonadas y púas para estar totalmente techado. Panoxions, muchas gracias. El buque estándar, muchas gracias. El buque estándar de las fuerzas coreanas era el Panoxion y el Kobuksón es el buque tortuga. Esto es un Panoxion. El Kobuksón o barco tortuga es una plataforma de disparo equipada con cañones y totalmente cubierta. No tiene espacio para ser abordado, porque por arriba es techado y con púas. Aquellos que intentan asaltar un barco tortuga pueden terminar ensartados. Y en cambio, el resto de la nave está equipada con cañones. No está pensado para enfrentar cuerpo a cuerpo, allí donde el enemigo es numéricamente superior, está más curtido, sino que el Kobuksón está pensado para
embestir con un espolón y con la cabeza ahí de dragón que está delante de la nave. Con este espolón fracturar los buques, pero mientras tanto bombardearlos aprovechando su superior capacidad de fuego. Si los buques, ¿no? Los Atakebune y demás no estaban equipados con artillería, los Kobuxon solían tener alrededor de 14 cañones. Con esos cañones, estas fortalezas acorazadas podían avanzar, acercarse hasta el enemigo, no tenían riesgo de ser abordados, y disparar estos cañones destruyendo las proas, las popas y en general toda la estructura de los buques japoneses y hundiéndolos. Y a su vez, al estar cubiertos de placas, púas, sus propios tripulantes no podían ser blancos de disparos. Vamos de nuevo al modelo. El ataque Bune japonés, su ventaja es que era alto. ¿Y qué le permitía ser alto? Que los tripulantes, ¿no? que se encontraban arriba, en la borda, no podían ser víctimas de disparos, se podían cubrir y tenían troneras para disparar sobre sus enemigos. Pero por arriba el barco tortuga estaba cubierto de placas, entonces la altura que tenía el ataque Bune no se podía aprovechar, no podías disparar, simplemente le disparabas a un conjunto de placas, y eso era todo. Pero por debajo, la artillería del Kobuxon destruía la estructura de madera del buque japonés y provocaba su hundimiento. Mientras, a su vez, era inmune a los disparos de flechas y de balas que podían hacer los tripulantes japoneses. Con estos buques que hacían de vanguardia de la flota y con estrategias de hit and run, de golpear, huir y reagruparse, el almirante Ji Sun-shin va a provocar catastróficas derrotas a la flota japonesa. Con un número de buques muy inferior, aprovechando el poder de fuego, acorralándolos con el conocimiento del territorio de los mares y inutilizando sus buques con la utilización de los barcos tortuga, Ji Sun-shin va a derrotar una y otra vez a la flota japonesa. Así, en toda una serie de campañas en 1592, la flota japonesa es destruida una y otra vez, mientras las fuerzas coreanas impiden que los japoneses puedan aprovisionarse o recibir refuerzos por mar. De esta manera, los buques que transportaban tropas muchas veces eran hundidos sin poder llevar su carga a que combata en la tierra. Es más, a medida que la flota coreana se hacía fuerte, esta podía hostigar las posiciones que las fuerzas japonesas ganaban en tierras. Por ejemplo, en Pusan, donde las fuerzas japonesas habían tomado el principal puerto, ahora pasaron a estar bajo el sitio y el bombardeo de la flota del almirante Ji Sun-shin, hostigados e incapaces de aprovisionarse y estando totalmente rodeados. En tierra, las cosas eran distintas. El ejército japonés era una fuerza formidable que podía derrotar una y otra vez en combate cuerpo a cuerpo, en sitios, con su poder de fuego, a los ejércitos improvisados de las fuerzas coreanas. El avance es tan implacable que, como dijimos antes, en un par de meses, las fuerzas de Toyotomi Hideyoshi en Corea toman la ciudad de Seúl, toman la ciudad de Pyongyang e incluso van a avanzar hasta Manchuria. En Manchuria, las fuerzas japonesas lanzan una expedición para tomar tierras a los pueblos que consideraban bárbaros, ¿no? A los manchúes. Y tras una serie, ¿no? Los Jurchens. Y tras una serie de enfrentamientos, vuelven al territorio coreano. Lo que no hacen los japoneses es cruzar el río Yalu.
¿Qué es el río Yalu? Los que vieron el video de la Guerra de Corea lo recordarán. Es el río que divide a China de Corea. Los coreanos desesperados envían una embajada a China. Y así buscan el apoyo de la dinastía Ming en la guerra contra los japoneses. El emperador Wanli, así, en agosto de 1592, da inicio a su tercera gran campaña, movilizando un ejército de 40.000 soldados del ejército Ming para combatir contra los japoneses. Pero los Ming no son una fuerza improvisada, son una potencia, son la gran superpotencia del mundo. Y tienen un ejército, como vimos antes, equipado con caballería, armas de fuego, formaciones de infantería profesionales. Y rápidamente son desplegados y recuperan la ciudad de Pyongyang, una de las ciudades más importantes de Corea. Las fuerzas japonesas ahora tienen que hacer frente a un ejército sólido, profesional, poderoso, armado con armas de fuego, artillería, que es capaz de diezmar. ¡Ay, me olvidé el nombre de esto! Estas lanzaderas de cohetes tienen un nombre, pero básicamente es un arma de destrucción masiva para la época. Estaban equipados con montones de lanzas, pues son un poco más largas que las flechas que nosotros conocemos, con explosivos que los propulsaban. Era básicamente como las canitas voladoras o los fuegos artificiales que nosotros usamos, pero te pueden atravesar con una punta y a su vez explotan. Se me fueron los nombres. Hoy estamos con nombres complicados. Con la capacidad de fuego de los Ming, de sus armas de fuego portátiles, las tropas Ming avanzan, recuperan Pyongyang y llegan a sitiar Seúl, donde son rechazadas por las fuerzas japonesas que luchan encarnizadamente tanto contra los coreanos como contra los chinos. No dejaban de ser una fuerza formidable y muy numerosa. El Hwacha, así es, Hacha. El Hacha. Muchas gracias. Este arma se llama Hacha. Yo lo había escuchado como Huacha. Ahora que lo dicen. No, no es un Katyusha. Pero piénsenlo como un Katyusha del siglo XVI. Ahora, no solo se trata de que los chinos son el enemigo a combatir en tierra, sino que en territorio dominado por los japoneses, donde se habían establecido guarniciones militares, fortalezas, fuertes y el control de la población, se organiza la resistencia de los coreanos. Campesinos coreanos y también nobles empiezan a organizarse en milicias para resistir a los invasores. Los japoneses cometían saqueos, asesinatos, torturas, violaciones y tenían sometida a la población. Así, estos grupos, que serán conocidos como el ejército virtuoso, van a empezar a enfrentar en una guerra de guerrillas a las fuerzas japonesas. Para colmo, a fin de 1592 llega el invierno coreano. El invierno coreano es extremadamente duro. Las temperaturas llegan a menos 30 grados en algunas regiones de Corea. Y en ese contexto, estas milicias campesinas, que van a tener a uno de sus principales líderes en Kwakchaew, o Kwakchaew, van a atacar a las líneas de suministros de las fuerzas japonesas. Así, estos ejércitos milicianos realizan emboscadas, ataques sorpresivos en la retaguardia. Lo que hace que esta guerra de ocupación que venía llevando adelante los japoneses tenga otras dificultades, porque ahora ni siquiera pueden vivir del terreno. Lo que empieza a pasar con las fuerzas de Toyotomi Hideyoshi en Corea es que el control del territorio se reduce
a los fuertes, a las fortalezas que dominan ellos. Y más allá, en el espacio rural, la tierra es de los coreanos, que se enfrentan con el ejército virtuoso a la ocupación de sus enemigos extranjeros y empiezan a tener sus primeros triunfos militares en escaramuzas, emboscadas y ataques sorpresivos a los japoneses. Las tropas japonesas están atravesando ahora el invierno y no pueden ser ni provistas por mar, por la flota, porque el almirante Ji Sun-jin está aplastando a la flota japonesa, pero tampoco pueden exprimir a la población local porque está en rebeldía y muchas de sus propias líneas de suministros son atacadas por las guerrillas coreanas. En este marco, en que las fuerzas japonesas pueden pelear, pero están muy diezmadas, han sufrido bajas, hambre, tienen frío y no pueden aprovisionarse ni recibir refuerzos, surge la posibilidad de negociar. Una de las luchas más dramáticas es en la fortaleza de Ulsan, en el sur de Corea, donde las tropas japonesas son empujadas y en pleno invierno rechazan los ataques de las fuerzas chinas y coreanas que los sitian. Y aún así, los japoneses resisten. Ahora, en este escenario, que es mucho más adverso de lo que habían esperado, la idea de conquistar toda Asia parece mucho más lejana. Konishi Yukinaga, que había sido uno de los que había pensado que la conquista de Asia era un objetivo demasiado extremo, se había propuesto una victoria rápida. De hecho, él esperaba capturar al monarca Joseon y negociar la rendición de Corea. Por eso esa guerra relámpago fue su principal estrategia. Pero ahora se encontraba con sus tropas atorado, sufriendo muchas bajas, sin alimentos, refuerzos, municiones, y teniendo que afrontar esta situación. Toyotomi Hideyoshi, mientras tanto, estaba confiado en la supremacía militar de las fuerzas japonesas. Después de décadas de enfrentarse entre ellos, ¿cómo podían ser un rival los coreanos? Es más, Hideyoshi desde Japón enviaba órdenes de sigan avanzando sobre China. Ellos estaban peleando en Corea y no estaban pudiendo conquistar ni controlar la península de Corea. Esto era muy humillante. Ahora, también en el mientras tanto, Ji Sun-jin va a ser víctima de un golpe palaciego. En la corte de los Joseon, el almirante cae en desgracia y lo destituyen de su mando militar. Así, en esta situación de estancamiento, a la que se llega en 1593, se inician las primeras negociaciones, tanto de parte de Toyotomi Hideyoshi como de los chinos. Toyotomi Hideyoshi estaba muy distanciado de la realidad, más allá de querer conquistar toda Asia. A su vez, estaba enfrentando problemas internos. Pierde a uno de sus herederos, muere su primer heredero que había costado tener, lo que supone que no va a tener descendencia. Teme el futuro de este proyecto de unificación de Japón y empieza a actuar de manera errática. Tiene arrebatos de ira. Sus principales oficiales y administradores no le comunican las malas noticias de Corea porque temen enfrentar represalias. Entonces, en ese proceso de disociación de cuál es el rumbo de la guerra, hace demandas que no se pueden cumplir. ¿Qué planteaban los términos para una negociación? Dividir Corea en mitad y mitad con los chinos. Que esto me suena a algún lado. Que los japoneses se queden con el sur de Corea y que los chinos se queden con el norte de Corea. Me suena que eso es lo que... Bueno, no importa. Un poquito lo que pasa ahora, si lo piensan. En el sur, en donde estaban arrinconadas las fuerzas japonesas en sus últimas fortalezas, ¿no? Se lleva una suerte de alto al fuego y Toyotomi Hideyoshi dice, bueno, en reconocimiento de las victorias japonesas, que nos quede la mitad sur de Corea para nosotros y la mitad norte para los chinos. Ahora, del otro lado está el emperador Wan Li,
es el emperador de China, el reino del medio. Y si los japoneses eran arrogantes, en el sentido de considerarse una fuerza invencible, imagínense el emperador chino negociando con un caudillo militar bárbaro que viene de Japón. Así, mientras Toyotomi Hideyoshi le plantea a los negociadores que quiere la mitad de Corea, para China no hay ninguna chance de que eso ocurra. De nuevo, China es China. China es la civilización, China es el centro del mundo, China es el imperio celestial, el reino del medio. No hay nada que reconocerle a un gobernante militar de Japón. Pero además de que ambos bandos hacen demandas inaceptables para el otro, el gran punto es que hay cortocircuitos en las negociaciones entre ambos. Porque los negociadores que van del lado de Toyotomi Hideyoshi no le pueden pasar malas noticias. Y del otro lado, las cosas que plantean los negociadores japoneses no son totalmente desatendidas. Así las negociaciones se prolongan 4 años. Y en 1597, en Japón, la delegación china es recibida por Toyotomi Hideyoshi. Y se hace todo un ceremonial para plantear que se ha llegado a un acuerdo. Entonces, los negociadores japoneses le entregan los atributos, hacen las formalidades. Y esto es muy gracioso porque lo cuenta Paul Barley. Hasta el último momento, Toyotomi Hideyoshi está totalmente convencido de que ha ganado la negociación, de que el emperador de China ha reconocido su derrota en Corea y el reconocimiento a la supremacía militar japonesa. Y de repente, lo que le dicen los embajadores chinos es, bueno, esperamos que las fuerzas japonesas se retiren completamente de la península de Corea. Y como reconocimiento a eso, como ¿qué tiene para aportar China? Bueno, el emperador de China, el emperador del reino celestial, del reino del medio, lo reconoce a usted como rey de Japón y entiende que usted acepta la supremacía china y estar bajo la tutela de China como un estado tributario que envíe regalos y reconocimiento al imperio del medio, al reino celestial. O sea, lo que le ofrecían los chinos a Toyotomi Hideyoshi es reconocer la realidad. Está bien, usted es el rey de Japón y aceptamos que quiera ser un estado tributario de China, que es el imperio del medio. Y claro, Toyotomi Hideyoshi había entendido, en medio de todos estos cortocircuitos, que tal vez podía sacarle algo a los chinos. Si no, lo que están diciendo es, sí, aceptamos que usted es gobierna un estado inferior, tributario de China. Y estalla en rabia, amenaza con matar a los embajadores y los expulsa. Y decide reanudar la guerra. Yo también pensé en hacer el mismo chiste y me contuve. Pero acá dice Franco Mancilla, a Hideyoshi le hicieron la del diario de Irigoyen. Exactamente. Estaba totalmente disociado de la realidad. Y así Toyotomi Hideyoshi, totalmente furioso,
decide organizar una segunda invasión a Japón. Así, en 1597, a pesar de haber perdido decenas de miles de soldados, un gasto económico brutal, haber perdido a montones de señores, vasallos y comandantes, Hideyoshi organiza una segunda expedición de más de 100.000 combatientes para conquistar Corea y lanzarse de ahí a conquistar China. ¿Qué ocurre? Estos 100.000 combatientes pueden desembarcar en Corea porque Ji Sun-shin fue destituido. Y los nuevos comandantes de la flota coreana, que no son los más aptos, que son los competidores de Ji Sun-jin en la corte, deciden enfrentar directamente a la flota japonesa, se ven superados en número y se tienen que replegar. Y así las fuerzas japonesas vuelven a desembarcar en Busan y a ocupar las principales posiciones en las fortalezas del sur que antes habían ocupado para enfrentarse al ejército chino y al ejército coreano, que ahora está totalmente movilizado. ¿Se acuerdan que antes les había mostrado el mapa? Les había dicho que teníamos las flechas azules y las flechas celestes. Bueno, la flecha azul es lo que avanzaron las fuerzas japonesas en su primera campaña de 1592. Y la flecha celeste es lo que avanzan en 1597. Esta vez no logran avanzar en territorio coreano. Hacen unos primeros avances iniciales en el sur de Corea y se tienen que replegar rápidamente al sur. Perdón, 1598, no 1597. Así, enfrentados a una fuerza numéricamente superior, totalmente movilizada, combatiendo del otro lado del mar, con dificultades para aprovisionarse y enfrentando fortalezas y una población hostil, la segunda campaña es un desastre absoluto. Las fuerzas coreanas igual se enfrentan encarnizadamente a las tropas japonesas, que no dejan de ser un oponente formidable. Pero mueren decenas de miles de soldados de ambos bandos y esta vez las fuerzas japonesas toman represalias masivas contra la población local. En medio de toda esta serie de batallas encarnizadas entre ambos bandos, las fuerzas chinas son un oponente temerario que no logra ser derrotado. Ante el encarnizamiento de los enfrentamientos en tierra, se vuelve a colocar a Ji Sun-shin al mando de la flota. Y, nuevamente a cargo de la flota, se dedica a destruir la flota japonesa en enfrentamientos en que, una vez más, las tácticas de golpear y huir y la potencia de fuego de los buques coreanos se demuestra superior. Y en ese contexto, en que la flota japonesa estaba siendo destruida, había líneas de suministros, decenas de miles de hombres estaban muriendo, había dificultades para proveerse, hambre, heridos y enfermedades entre los soldados, se produce la muerte de Toyotomi Hideyoshi. El 28 de septiembre de 1598, Toyotomi Hideyoshi muere en un contexto en el cual no dejaba de enviar órdenes de seguir avanzando, a pesar de que las fuerzas japonesas se encontraban totalmente superadas por las circunstancias. La muerte de Toyotomi Hideyoshi abre la posibilidad de negociar la paz y la retirada de estas fuerzas. La guerra se había vuelto muy impopular. Toyotomi Hideyoshi básicamente había aplacado las revueltas internas y los desafíos a su autoridad, obligando a los daimios derrotados a ir a entregar a sus hombres para ir a pelear a Corea. En ese contexto, el 16 de diciembre de 1598 se produce la batalla de Noryang, la última gran batalla de la guerra Imjin. La flota coreana sorprende a un conjunto de fuerzas de
de los buques que aprovisionaban a las tropas japonesas en Noryang, en este punto. Y allí Yi Sun-shin se enfrenta una vez más y destruye a la flota japonesa. Pero en medio del combate, como él dirigía sus fuerzas ahí en primera línea, recibe un disparo de mosquete que le produce una herida mortal. Así, en la última gran batalla de la guerra Imjin, el almirante Yi Sun-shin cae muerto. Pero la batalla es una victoria de la flota coreana que ha terminado de destruir a la flota japonesa. Muerto Toyotomi Hideyoshi, las fuerzas japonesas negocian su retirada de Corea. Y a pesar de que la negocian, sin embargo van a tener montones de dificultades. Van a ser atacados mientras se retiran, hostigados por la población civil, y finalmente ese ejército que había sido movilizado 2 veces y que era la fuerza militar más grande que hubiera visto Japón, realizando una invasión que era la invasión más ambiciosa de la historia, había sido derrotado. La guerra Imjin marca una sangría para los 3 grandes beligerantes. A pesar del triunfo y de la victoria de los coreanos. Por eso podemos considerarla la guerra más importante de la historia de Asia en el siglo XVI. La dinastía Joseon queda totalmente golpeada. En Corea han muerto cientos de miles de personas, producto no solo de la ocupación y de la guerra propiamente, también del hambre, perdón, no solo de los muertos, sino también del hambre que provoca los saqueos y las masacres de población civil llevados adelante por los japoneses, que han destruido ciudades, fortalezas y han dejado el territorio en la miseria absoluta. Ahora, el emperador Wan Li y la dinastía Ming han gastado recursos y decenas de miles de hombres en una guerra, en un territorio satelital en el que no esperaban tener conflictos. Esta guerra, a pesar del crecimiento que había experimentado en el siglo XVI, a pesar de las reformas de Wan Li, el desarrollo de la industria, va a marcar el fin del dominio de los Ming sobre China. O el inicio del fin del dominio de los Ming sobre China. En medio de todo esto se han fortalecido los manchúes en el norte. Y en 1620 los manchúes van a derrocar a los Ming y van a convertirse en la última dinastía gobernante de China. Los Ming son la última dinastía Han. Han es la etnia más importante de China. Los manchúes crean y fundan la última dinastía de la historia de China, que será la dinastía Qing o Qin. La dinastía que va a ser derrocada por el proceso que da luz a la Revolución China. Ahora, la muerte de Toyotomi Hideyoshi deja una situación muy incómoda. Su sucesor, Toyotomi Hideyori. Toyotomi Hideyori es un niño. No puede asumir el gobierno. A voluntad del taiko, del regente, este niño queda bajo la tutela de un consejo de 5 regentes. 5 daimios que se reparten el poder para evitar el estallido de una guerra civil y que cualquiera se imponga al otro. Entre esos regentes estará el hombre que se alce con el poder y termine la unificación de Japón. Ese hombre será Tokugawa Ieyasu, quien se va a lanzar en una guerra por la supremacía de Japón a enfrentar a los demás regentes y, movilizando un poderoso ejército, se alzará con el triunfo inaugurando el período Edo. Esto es el inicio de la serie Shogun. Así que, si sos FX, por favor, bajá los verdes para financiar este programa. Pero bien, esa es una historia para otro día.
Eso ha sido la guerra Imjin. En otra ocasión, tal vez retomemos a Tokugawa Ieyasu para hablar de la conquista del poder por parte de los Tokugawa y el periodo Edo. Pero bueno, si les ha gustado este video, si les gusta lo que hace su servidor, ¿qué pueden hacer? Bueno, pueden ponerle like a este video ahora mismo. Apretan ese botón, le ponen like y de esa manera ayudamos al algoritmo y a que esto siga funcionando como tal. Si no, ¿qué pueden hacer? Bueno, cuando termine pueden dejar un comentario, así también ayudamos y le rendimos culto al dios del algoritmo, porque ya es difícil hablar de feudalismo japonés cuando están todos con el cripto escándalo y otras cuestiones, pero nosotros acá mantenemos y somos fieles a nuestros principios. Pueden hacer aportes. Estamos prontos a seguir mejorando cómo funciona este canal. Se vienen más mejoras técnicas, así que espero que lo disfruten, pero por ello les quiero pedir, como hizo alguna vez Bernie Sanders, una vez más estoy pidiendo su apoyo financiero. Si quieren apoyar este canal pueden hacer transferencias al alias El Profe Borda. También tiene un link para desde el exterior hacer aportes al PayPal El Profe Borda. También pueden hacer suscripciones a través de los links que van a encontrar en la descripción de este video y en el primer comentario destacado. O pueden hacerse miembros del canal y tener acceso a emojis personalizados. Estoy pensando que no tenemos emojis del gordo Tokugawa, pero eventualmente los vamos a tener que hacer. Y de por sí les agradezco a todos los que ya bancan este espacio y permiten que esto siga existiendo. Como les he contado, este año va a ser un año de mucho trabajo y de mantener mucha constancia. De hecho, por si no se dieron cuenta, este es el segundo video seguido en el cual empezamos en horario. Increíble. Pero bueno, la idea es justamente, como les he dicho, que este año el canal funcione muy bien, así que estamos tratando de hacer todo lo posible. Y agradezco que estén del otro lado, que les guste lo que uno hace y que sobre todo hayan mirado hasta el final, porque esto, de nuevo, esto llevamos 1 hora y media hablando. Así que nada, muchas gracias, les dejo un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene, que sí vamos a hablar del ascenso de Mussolini. Así que la semana que viene nos vamos de esto para hablar de otros temas. Pero bueno, muy buena semana y les dejo un abrazo enorme. Hasta la próxima.